Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación. En esta ocasión trataremos el caso de las cartas bioclimáticas. En este caso también hablaremos específicamente sobre la carta bioclimática de Gibboni o de Baruch-Gibboni. Recuerden que también se le conoce como diagrama ciclométrico o diagrama bioclimático de Gibboni. Este es el diagrama de Baruch-Gibboni. También se le conoce como carta bioclimática. Gibboni, en su diagrama bioclimático para edificios, introduce como variable el efecto de la propia edificación sobre el ambiente interno. El edificio se interpone entre las condiciones exteriores e interiores, y el objetivo fundamental de la carta bioclimática consiste en utilizar unos materiales y una estructura constructiva, cuya respuesta ante unas determinadas condiciones exteriores permita crear un ambiente interior comprendido dentro de la zona de bienestar térmico. El diagrama de Gibboni es una carta que permite determinar la estrategia bioclimática a adoptar en función de las condiciones hidrotérmicas del edificio en una determinada época del año. En el diagrama se distinguen unas zonas asociadas a sus respectivas técnicas bioclimáticas que permiten alcanzar la zona de bienestar. Estas zonas son las que tenemos resaltadas en colores. No lo que está en blanco, sino lo que está en color rosa, lo que está en color café, marrón, verde y azul. Noten que cada una de estas zonas, ¿sí?, está delimitada por un polígono. Algunos de estos polígonos se entrelazan entre sí, se sobreponen unos con otros. La carta se construye sobre un diagrama ciclométrico y en ella se distinguen una serie de zonas características. La primera de estas zonas es la zona de bienestar térmico, que está delimitada a partir de la temperatura del termómetro de bulbo seco y la humedad relativa, sin tener en cuenta otros factores. Esta zona de bienestar térmico la tenemos indicada aquí con color. La otra zona que se distingue dentro de la carta bioclimática es la zona que se conoce como zona de bienestar ampliada. Esta zona de bienestar ampliada es la que tenemos resaltada en color rosa, café, marrón, verde y azul, exceptuando la zona del centro, resaltada con color amarillo, donde esta zona es la zona de bienestar térmico humano. Pero el resto de la zona coloreada es la zona de bienestar ampliada. Esta zona de bienestar ampliada se debe a ciertos factores adicionales que comentamos a continuación. Hacia la derecha, la zona de bienestar térmico se puede ampliar en función de la masa térmica del edificio, la cual está representada por los muy diversos tipos de materiales de construcción. El enfriamiento evaporativo es aquel que se produce cuando una corriente de aire seco y cálido pasa sobre una superficie de agua, parte de la cual se evapora produciendo un doble efecto positivo. Uno de estos efectos positivos es el descenso de la temperatura debido a la energía utilizada en el proceso de evaporación del agua. Y el otro efecto positivo es el aumento de la humedad ambiental. En este otro ejemplo, la zona de bienestar térmico se puede ampliar también en función de la masa térmica del edificio, es decir, que está condicionado por las características de los materiales de construcción y también está asociado a un eficiente sistema de ventilación, sobre todo en las horas de la noche. En este otro caso, tenemos asociadas altas temperaturas
con humedades que poco a poco van en aumento. Para contrarrestar este efecto y lograr ampliar la zona de bienestar térmico, podemos utilizar un eficiente sistema de ventilación natural o, en su defecto, un eficiente sistema de ventilación mecánica. Con esta ventilación natural vamos a lograr disipar las altas temperaturas, a la vez que también vamos a disipar la humedad elevada. De la zona de bienestar térmico y hacia la izquierda de la misma, es decir, hacia la izquierda del gráfico, se puede ampliar la zona de confort siempre y cuando se produzca calentamiento. Este calentamiento puede ser a base de sistemas pasivos o activos. A los sistemas activos también se les conoce como sistemas convencionales. El calentamiento pasivo puede ser utilizando la radiación solar directa, esto durante el día, o bien durante la noche, utilizando el calor almacenado en acumuladores. Cuando hablamos de acumuladores, nos referimos a aquellos materiales que, por sus características de absorber y de retener el calor, pues son muy útiles para estas ocasiones, ya que durante el día absorben y acumulan el calor producto de la radiación directa de los rayos del sol, y durante la noche el calor retenido por estos materiales es irradiado hacia el interior de las edificaciones, contribuyendo a lograr un clima confortable en el interior de la misma. Cuando nos referimos a sistemas convencionales de calefacción, nos referimos a sistemas como, por ejemplo, un sistema de calefacción eléctrica, o bien el calor producido por la lámpara que está encendida, o bien al calor producido por el motor del refrigerador que está encendido, al calor que produce la televisión cuando está encendida, y sistemas similares que utilicen energía eléctrica para funcionar y que generen calor. Fuera de estos límites de la zona de confort ampliada y hacia la derecha del gráfico, solo se pueden conseguir las condiciones adecuadas con sistemas mecánicos de ventilación y deshumidificación. Este diagrama bioclimático de Olljay es muy útil en el diseño arquitectónico. Sin embargo, nos enfrentamos a varios problemas al momento de su utilización. Primero, debemos determinar los límites de confort, que puede ser diferente de acuerdo a lo que explican algunos autores, y también diferente en distintas zonas geográficas del país o del mundo. En segundo lugar, debemos utilizar los datos adecuados de temperatura y humedad relativa, que de preferencia deben ser horarios, o al menos representativos de los distintos ambientes que se producen a lo largo del día, sobre todo en climas tan contrastados como los que existen en nuestro país. Además de las características ya comentadas sobre las cartas bioclimáticas, es importante comentar sobre otros aspectos muy importantes para entender cómo está estructurada este diagrama. En este diagrama están estructurados estos otros elementos que tenemos resaltados con color rojo y en color lila. En color rojo, las líneas verticales, y en color lila, las líneas curvas.
Las líneas verticales de color rojo en esta carta bioclimática sirven para referenciar las temperaturas de bulbo seco. De la zona de bienestar térmico hacia la derecha vamos a tener temperaturas más elevadas. Y de la zona de bienestar térmico hacia la izquierda vamos a tener referenciadas temperaturas más bajas. En este caso, en la carta bioclimática, tenemos referenciado en este eje de las X las temperaturas. Por ejemplo, aquí tenemos referenciada 5 grados centígrados, 10 grados centígrados, 15 grados centígrados, 25, 35, 50, 60 y así sucesivamente. Con las líneas curvas tenemos referenciadas o nos sirven para referenciar la humedad relativa porcentual. Aquí tenemos referenciada 10% de humedad relativa, 20% de humedad, 30% de humedad, 40, 50, 60, 70 y así sucesivamente. De la zona de bienestar térmico hacia abajo tenemos humedades relativas más bajas y hacia ascendiendo tenemos humedades relativas más elevadas. Ambos elementos de esta carta bioclimática, tanto las líneas verticales que nos sirven para referenciar las temperaturas de bulbo seco, como las líneas curvas que nos sirven para referenciar la humedad relativa porcentual, ambos elementos son muy importantes para referenciar la información correspondiente a los datos de temperatura y de humedad que correspondan y representen puntualmente a la región del mundo donde estamos trabajando y vamos a desarrollar nuestro proyecto arquitectónico. En esta misma presentación, hace unos momentos se comentó acerca de que existen distintas visiones de distintos autores en la manera en cómo se determinan los límites de la zona de confort. Para trabajar las cartas bioclimáticas, tanto la de Victor Oljay como la de Gibboni, existen métodos un poco más sofisticados, como es el uso del software. Un software del cual ahorita no podemos echar mano, pero que con métodos más sencillos, trabajando un tanto de manera descalza, sin hacer uso de esa tecnología, pero sí echando mano de este diagrama impreso, procedemos a explicar la manera en cómo está estructurado este documento y realizar algunos ejercicios utilizando el método de trazo básico, el cual en las lecturas de nuestro curso encontraremos la bibliografía correspondiente. De acuerdo a este método, para realizar los trazos, utilizamos los datos de temperatura media y humedad relativa mensuales. Vamos a suponer que tenemos una temperatura media de 25 grados centígrados y una humedad relativa de 40%. En el eje de las X ubicamos la temperatura correspondiente a 25 grados centígrados y lo ubicamos. Trazamos una línea vertical. En el sentido donde está referenciada la humedad relativa porcentual, ubicamos 40% de humedad. En este caso tenemos aquí referenciado 10%, 20%, 30%, 40%. Y siguiendo esa línea curva,
Hacemos una proyección hacia adentro del diagrama hasta que se intersecta con el valor de temperatura que tenemos referenciado, el valor de temperatura media, los 25 grados centígrados. Donde se intersectan ambas líneas, ubicamos el punto correspondiente a ese mes. Ya comentamos que estamos trabajando con datos correspondientes a temperatura media y humedad relativa que corresponden a un mes del año. Por lo tanto, la interpretación que hacemos de estos datos referenciados en el diagrama es la siguiente. El punto se ubica dentro de la zona de bienestar térmico humano. Por lo tanto, no hay ningún requerimiento especial de diseño en cuanto a la utilización de sistemas pasivos, ya que la relación de temperatura y humedad es a un nivel en que nos sentimos a gusto, nos sentimos cómodos realizando actividades que no requieran de gran esfuerzo físico. En este siguiente ejemplo, vamos a referenciar una temperatura media de 28 grados centígrados y una humedad relativa del 55%. Haciendo los trazos correspondientes, ubicamos la temperatura de 28 grados centígrados y la humedad relativa del 55%. Donde se intersecten, ubicamos el punto representativo de ese mes. Ahora, la interpretación que se hace con respecto a la ubicación de este punto es la siguiente. Estamos fuera de la zona de confort, pero la zona de bienestar se puede ampliar en función a la masa térmica del edificio, es decir, en relación a los materiales que estamos pensando o que estamos utilizando en el proyecto arquitectónico. Es importante mencionar que para este punto en específico, la zona de confort se puede ampliar considerando que la zona de bienestar térmico ampliada se traslapa con otro polígono correspondiente al polígono de ventilación natural o mecánica. Quiere decir esto que ante las temperaturas que se presentan y la humedad relativa que se tiene en este mes, estas se pueden disipar con un buen sistema de ventilación natural o en su defecto mecánico. Además de que hay que pensar en la masa térmica del edificio, es decir, en los materiales que durante el día nos aíslen del calor. Para este otro caso, donde estamos referenciando una temperatura media de 30 grados centígrados y una humedad relativa del 10%, sobre el diagrama graficamos esta información, 10% de humedad y 30 grados centígrados de temperatura. El punto nos queda ubicado dentro de lo que es el polígono de enfriamiento evaporativo. Que el enfriamiento evaporativo se produce cuando una corriente de aire seco y cálido pasa sobre una superficie de agua, parte de la cual se evapora produciendo un doble efecto positivo: descenso de las temperaturas, producto de la energía utilizada en el proceso de evaporación, y el aumento de la humedad en el medio ambiente. En este otro ejemplo, vamos a referenciar una temperatura media de 37.5 grados centígrados y una humedad relativa del 35%. Sobre el diagrama graficamos estos datos y ubicamos el punto. Vemos que el punto que corresponde a este mes
nos queda fuera de la zona de bienestar térmico. De manera que la zona de confort ampliada se ubica en lo que es masa térmica y ventilación nocturna. ¿Qué quiere decir esto? Que con las características de los materiales y un eficiente sistema de ventilación, sobre todo en las horas de la noche, lograremos, ¿sí?, tener temperaturas confortables y una humedad relativa también confortable. En este otro ejemplo a graficar, vamos a considerar una temperatura media de 30 grados centígrados y una humedad relativa del 60%. Graficando estos valores sobre el diagrama, ubicamos el punto y de inmediato detectamos que estamos fuera de la zona de bienestar térmico, pero que, de acuerdo a la gráfica bioclimática, estamos dentro de una zona de bienestar ampliada. Y si nosotros logramos tener una buena ventilación natural, de preferencia, o en su defecto mecánica, lograremos acceder a una zona de confort. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro proyecto debemos de orientar bien nuestras ventanas en dirección a los vientos dominantes, disponer de aberturas en los muros o en el techo para propiciar que el viento fluya a través de ellos y de preferencia lograr la ventilación cruzada. Ya en su defecto, utilizando sistemas mecánicos para ventilar, podemos acceder a esta zona de confort ampliada. Tenemos este otro ejemplo para graficar. Vamos a considerar una temperatura media de 20 grados centígrados y una humedad relativa del 20%. Sobre el diagrama graficamos estos datos: 20 grados centígrados de temperatura y una humedad relativa del 20%. Ubicamos el punto y también de inmediato detectamos que estamos fuera de la zona de bienestar térmico humano, pero estamos dentro de una zona de bienestar ampliada. Esta zona de bienestar se amplía hacia esta zona de la gráfica siempre y cuando se produzca calentamiento, principalmente a través de sistemas pasivos o, en su defecto, a través de sistemas activos o convencionales. El calentamiento pasivo se puede lograr con la radiación solar directa, esto durante el día, o bien durante la noche a través del calor almacenado en la masa térmica del edificio. El calentamiento mecánico, por su parte, se puede lograr y se logra a través del uso de sistemas convencionales de calefacción. En este otro caso, vamos a referenciar una temperatura media de 12 grados centígrados y una humedad relativa de 80%. Sobre el diagrama graficamos estos datos, ubicamos el punto y de inmediato detectamos que también estamos fuera de la zona de bienestar térmico humano, pero que estamos en una zona de bienestar ampliada. Este es un ejemplo muy similar al anterior, donde a través del calentamiento pasivo convencional accedemos a esta zona de confort ampliada. En los siguientes dos ejemplos vamos a tener casos muy similares en cuanto a los aspectos remediales para tener condiciones adecuadas de bienestar térmico. En este primer caso
vamos a referenciar una temperatura media de 40 grados centígrados y una humedad relativa del 50%. Ubicamos el punto y de inmediato detectamos que estamos fuera de la zona de confort, incluso de la zona de confort ampliada. En este otro caso, donde estamos referenciando una temperatura media de 48 grados centígrados y una humedad relativa de 18%, también detectamos que estamos fuera incluso de la zona de confort ampliada. En ambos casos se pueden conseguir condiciones adecuadas con sistemas mecánicos de ventilación y deshumidificación. Ambos ejemplos son muy similares. Tenemos temperaturas muy elevadas en este caso y una humedad del 50%. Y en este otro caso es crítico, aún más que el anterior, porque tenemos una temperatura de 48 grados centígrados y un bajo porcentaje de humedad. Una vez hechos los trazos correspondientes sobre la carta bioclimática de Gibboni, de haber ubicado cada uno de los puntos correspondientes a los meses del año, a los días del mes, según sea como lo estemos trazando, toca ahora, una vez hecha la interpretación correspondiente de cada uno de esos puntos, toca ahora acudir a la consulta de bibliografía especializada para ver qué es lo que nos recomiendan los expertos en cuanto a los criterios pasivos de diseño que podamos aplicar a nuestro proyecto. En esta lámina les dejo una muestra de la bibliografía que pueden ustedes acudir a consultar. Esto no significa que sea toda la existente. Ustedes son libres de buscar en la bibliografía que tengan más cercana en su casa, en la biblioteca de su escuela, incluso hasta en el internet, en la web pueden ustedes encontrar mucha información al respecto. Finalmente, agradezco su atención prestada hacia este video tutorial alusivo a los aspectos básicos para entender y trazar la carta bioclimática de Baruch Gibboni. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.